vez más de presentarles a nuestro pastor Walden González, que él va a compartirnos de la palabra de Dios y sabemos que Dios va a usar esta mañana, hablar con nuestro corazón y dejemos que Dios nos ayude a ver los cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Gracias, pastor, por el privilegio que me da de poder compartir la palabra con ustedes, ¿verdad? Y es un privilegio, pero a la vez es una responsabilidad, ¿verdad?, el poder exponer la palabra del Señor. Hemos tenido un buen tiempo de alabanza, gracias a Dios, porque a través de las alabanzas Él nos habla a nuestro corazón, ¿verdad? Y nos hace ver de que nosotros podemos obtener la victoria si nosotros armamos un altar delante de Él, si entregamos nuestro corazón a el Señor. Esta mañana voy a compartir con ustedes la victoria del cristiano. El domingo pasado hablamos un poco de lo que es el fracaso, ¿verdad? Los motivos o las situaciones por lo cual nosotros fracasamos como cristianos, ¿verdad? Y esta mañana vamos a hablar sobre la victoria del cristiano. Voy a invitarles que vayan a sus Biblias, a la lectura que hicimos esta mañana, que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 11 nada más. San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Y cuando tengan, dicen amén, para saber que ya están en el mismo libro que vamos a estudiar esta mañana. Muy bien, la palabra del Señor dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Padre que estás en el cielo, en esta mañana nos acercamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Señor, en nuestros corazones por todas las cosas que has hecho, Señor, por las cosas que estás haciendo y por las cosas que vas a hacer. Señor, en esta mañana quiero poner tu palabra, Señor, delante de ti, Señor. Quiero poner a las vidas de cada hermano y de cada hermana, Señor, que está presente en esta mañana, mi Dios. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, Señor, que en medio de la exposición de tu palabra, Señor, en medio de escudriñar las Escrituras, Señor, tú, Señor, puedas hablar a nuestras vidas, tú puedas hablar a nuestros corazones, puedas purificar, Señor, nuestros corazones a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, y todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vida personal del cristiano es más importante que el éxito en su profesión o en la vida pública. Con esto no estamos diciendo de que no nos vamos a preparar, ¿verdad? No, con esto no estoy diciendo que no vamos a ser exitosos. Claro que hay que prepararnos, claro que debemos de tener éxito, pero por sobre todas las cosas, ¿verdad?, la entrega o la comunión con el Señor tiene que ser primordial en nuestras vidas. ¿A quién le gusta ser un perdedor? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta perder. Un equipo de fútbol, cuando sale a la cancha, no va pensando en la derrota, ¿verdad? Ellos van enfocados, ¿verdad? Llevan su mira en poder vencer al adversario, ¿verdad? En poder llevarse la victoria en ese día que tienen el juego. Y los jugadores se preparan desde pequeños para un día poder llegar a jugar en un equipo, en la selección de su país. Sus entrenadores no los entrenan para la derrota. Siempre en cada partido quieren llevarse la victoria. Al igual un ejército, cuando va al campo de batalla, no va con la expectativa de que va a perder la batalla. Desde antes, los soldados son entrenados y son seleccionados para poder ir a destruir al enemigo. Le presentan los puntos fuertes y los puntos débiles del enemigo, porque su meta
es llevarse la victoria. Igualmente los cristianos, cuando venimos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, Dios nos recibe y nos adopta como hijos suyos a través de su Hijo Jesucristo. Y la meta es ser como Jesús, es ser como su Hijo. Dios no nos llama para ser cristianos derrotados. Dios nos llama para ser cristianos victoriosos, cristianos que su anhelo es ser semejantes a Cristo Jesús. Esa es la meta que debería ser de cada uno para nosotros, ¿verdad? Nuestra vida tiene que estar enfocada en poder llegar a ser como Cristo era. En esta mañana quiero presentarles dos cosas que nosotros como cristianos necesitamos hacer para poder vivir vidas victoriosas delante de Dios. Y lo primero que debemos hacer es bautizarnos en agua para el arrepentimiento del pecado original. Y lo segundo es que debemos de ser enteramente santificados por el Espíritu Santo para poder vencer el pecado personal o actual en nuestras vidas. Y hace 8 días, el domingo pasado, ¿verdad?, expliqué un poco lo que era el pecado original, ¿verdad?, y la diferencia que hay entre el pecado original y el pecado personal. En esta mañana, a lo primero que quiero tratar es que para vivir una vida victoriosa como hijos de Dios, debemos de bautizarnos en agua para el arrepentimiento. Y para eso vamos a ir a nuestro pasaje de esta mañana, al versículo 11 ahí del capítulo 3 de San Mateo, donde dice: yo a la verdad os bautizo en agua en arrepentimiento. En nuestro pasaje de esta mañana, en la lectura que hicimos, ¿verdad?, de los 12 versículos, nos encontramos con Juan el Bautista, quien vino a cumplir la profecía del profeta Isaías, ¿verdad?, que encontramos en el capítulo 40, versículo 3, que dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad. Habían pasado 400 años entre el Antiguo y Nuevo Testamento en que no se había escuchado profeta que trajera palabra de Dios. Por eso las personas se sorprendían al escuchar a Juan el Bautista, pero el silencio se había roto. Todos estaban a la expectativa si era Elías quien había regresado, pero no. Él era quien vendría a preparar el camino del Señor, llamando a las personas al arrepentimiento, bautizándolos en agua, para que así Jesús pudiera continuar y nosotros ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario bautizarse en agua? Porque necesitamos hacer frutos de arrepentimiento. Y voy a pedirles que vayan al versículo 7, ahí mismo en el capítulo 3, donde dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo y les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros decidimos vivir una vida victoriosa delante de Dios, lo primero que vamos a encontrar es oposición, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que cuando venimos a los pies de Cristo, todos nuestros problemas, ¿verdad?, todas las cosas que hemos enfrentado antes de venir a los pies del Señor, ya se quedó atrás. Pero no, lo primero que vamos a encontrar es oposición. Y Juan el Bautista lo experimentó. Él confrontó a los fariseos y a los saduceos, los cuales eran dos sectas o dos partidos judíos, los cuales salían a ver el bautismo que Juan el Bautista estaba llevando a cabo. ¿Y quiénes eran estos dos grupos o partidos judíos? Vamos a empezar por los fariseos. Ellos eran un partido entre los judíos que ponían mucho énfasis sobre la observancia de los ritos y ceremonias.
pretendían tener una piedad superior y se apartaban de la gente común, de la gente que era pobre. Se sentían importantes, convirtieron la ley en una carga pesada, ¿verdad? Y pedían a los demás judíos que realizaran cosas que ni ellos podían realizar. Lo que menos les importaba a ellos era la salvación de las personas. Ellos creían en la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo y la existencia de ángeles y espíritus. Pero por el otro lado tenemos al otro grupo, que son los saduceos. Ellos eran todo lo contrario a los fariseos, ¿verdad? Y es interesante cómo, a pesar de sus indiferencias, ¿verdad?, de las cosas que ellos no estaban de acuerdo, ellos se unieron, ¿verdad? Unieron sus fuerzas para poder atacar. Pero este grupo negaban mucho. Ellos eran muy materialistas, ¿verdad? Ellos eran liberales, negaban mucho del Antiguo Testamento, no creían en la resurrección, mucho menos en la existencia de ángeles y espíritus. Ellos rechazaban las tradiciones de los ancianos, y eso lo podemos ver en Mateo 16:6, donde Jesús advierte a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos y los saduceos, refiriéndose Jesús a ellos, a la doctrina, ¿verdad? A lo que ellos enfocaban, qué era lo que ellos miraban, cuál era su motivo de ser de ellos, ¿verdad? A pesar de sus indiferencias, ellos se habían unido para poder ser piedra de tropiezo para el Evangelio de Jesús. Pero en nuestro pasaje, Juan el Bautista les llama de otra manera. En el versículo 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautizo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la vida venidera? En otras palabras, Juan les decía, basta ya de estar poniendo carga pesada a las personas, basta ya de ser materialistas y liberales. El reino de Dios se ha acercado, su reino ha descendido a la tierra. Acérquense a las personas que tienen necesidad de arrepentirse a sus pecados. Basta ya de hacer de menos a nuestros semejantes. Las personas necesitan vivir una vida victoriosa delante del Señor. Y este era el mensaje que Juan el Bautista traía al pueblo de Israel: llamar al pueblo de Israel a el arrepentimiento. Ese era el mensaje que él traía. Pero ¿qué es el bautismo en agua? Yo voy a pedirles que vayan a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 3. La palabra del Señor dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? A través del bautismo del agua, hemos muerto al pecado en Cristo Jesús. Y pensar en la muerte es algo espantoso para algunos. Nos da pavor pensar que un día dejaremos de vivir en este mundo. Nos cuesta asimilar el hecho de que dejaremos de existir algún día. Cristianos o no cristianos, ¿verdad? Nos da miedo en pensar en la muerte. Algunos piensan que la muerte es el fin de todas las cosas, que la vida se termina cuando uno deja de existir. Nosotros como cristianos sabemos que no. Lo que se termina es la oportunidad de entregarle nuestra vida a Jesús como nuestro Salvador. Después de esta vida ya no tenemos una oportunidad más. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Mientras tengamos vida, Dios nos da otra oportunidad. El bautismo en agua es entonces testificar con nuestra vida.
testificar por boca nuestra que hemos renunciado al pecado original, ¿verdad? Cuando somos sumergidos en el agua, muere el viejo hombre. Por eso, si usted aún no se ha bautizado y quiere comenzar a vivir una vida victoriosa delante de Dios, es tiempo de comenzar a testificar. Es tiempo de ir y contarle al mundo lo que ahora es. Y yo me recuerdo que cuando yo me arrepentí y me bauticé, yo corrí a decirle a mi mamá, ¿verdad? Lo primero que se me vino a la mente, ¿verdad? Después de que yo me bauticé, es ir a llamarles a ellos y poderles dar la gran noticia, ¿verdad? Y claro, ellos eran cristianos, su corazón se llenó de alegría, ¿verdad? Al saber que el hijo que andaba perdido ahora vino a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero no solo a nuestras familias, vamos a ir a contar a nuestros amigos también. Algunos nos van a apoyar, algunos nos van a aceptar por la decisión que hicimos nosotros de arrepentirnos de nuestros pecados, pero algunos no. Algunos se van a oponer. Yo me recuerdo que yo vivía con puros amigos que no eran cristianos, y uno de ellos, ¿verdad?, sentados ahí a la hora que yo les di la noticia, me dijo, ¿sabes qué? El día que tú caigas, me dijo, yo voy a ser el primero que me voy a ir a reír de ti. Yo voy a ser el primero que me voy a acercar a ti y me voy a burlar por tu caída. Pero lo que el mundo no sabe es que cuando nosotros nos bautizamos, ¿verdad?, y somos sumergidos en el agua, morimos a nosotros, ¿verdad? Dejamos de existir nosotros. Pero cuando somos levantados, ¿verdad?, somos resucitados juntamente con Cristo Jesús. Somos levantados de las aguas para poder vivir una vida victoriosa, para poder vivir una vida llena de gracia y plenitud de nuestro Señor, porque la victoria es del Señor, no es de nosotros. A lo segundo que quiero llamar su atención en esta mañana es que para vivir una vida victoriosa debemos de ser enteramente santificados por el Espíritu Santo. Y vamos a regresar al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Y vamos a leer el resto del versículo, que dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es la entera santificación? La entera santificación es la obra de Dios o el acto de Dios seguido a la regeneración, por el cual los creyentes son transformados y hechos libres del pecado original y son transformados a un estado de entera devoción a Dios y a la obediencia de amor hecho perfecto. Esta obra es realizada por el bautismo del Espíritu Santo, dando al creyente el poder necesario para una vida santa y poder servicial. De la misma manera que Juan el Bautista bautizaba a las personas con agua, de la misma manera, ¿verdad?, Jesús bautizaría a las personas con el Espíritu Santo. El bautismo que Juan realizaba era visible y físico, pero el bautismo que nuestro Señor Jesucristo realizaría era invisible y espiritual. No solo Juan anunció esta promesa a los judíos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo la anunció a sus discípulos también en Hechos 1:8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no solo era para los discípulos. En Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Y aquí nos incluye a usted y a mí y a todas las razas del mundo. Las vidas de todos los cristianos pueden cambiar para bien. La vida de victoria que anhelamos como hijos de Dios ahora puede ser una realidad. Los discípulos estaban a punto de recibir la segunda obra de gracia al ser bautizados por el Espíritu Santo. Pero no solo el Espíritu Santo no solo vino a consolar, no solo vino a llenar el corazón de los discípulos de paz, sino vino para ayudarles en sus debilidades. Si alguna duda existía en sus corazones, el Espíritu Santo lo vendría a quitar de sus corazones. Si algún rencor los discípulos tenían en sus corazones por la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ahora les iba a ser removido de sus corazones. Pero no solo eso, sino también les guiaría a toda verdad que está en Cristo Jesús. Toda amargura, toda envidia, todo orgullo que había en sus corazones, ahora iba a ser removido. Y por último, los iba a hacer capacitados para ser testigos de Cristo por sus palabras, por sus vidas, con valentía y con eficacia. Los discípulos nunca más volvieron a ser los mismos, ¿verdad? Y aún nosotros en esta mañana somos llamados y somos retados de la misma manera. Dios no quiere que nosotros seamos como éramos antes. Él nos quiere levantar, Él nos quiere restaurar, Él quiere quitar toda amargura de nuestro corazón, Él quiere quitar toda dolencia de nuestro corazón. Si hay alguna duda en cuanto a lo que nosotros somos, a lo que nosotros representamos delante de Dios con el bautismo del Espíritu Santo, lo podemos quitar, lo podemos remover de nuestros corazones. Y esta obra no la puede llegar a hacer ningún ser humano, solo Cristo. Porque Cristo es el único que puede limpiar nuestros corazones. Los cirujanos podrán hacer cirugía en nuestros corazones, pero quitar toda envidia no pueden. Quitar toda maldad dentro de nosotros no pueden. Quitar todo egocentrismo que hay dentro de nosotros no pueden. Solo Cristo Jesús lo puede hacer a través de la entera santificación. Pedro ya no negaría a Jesús nunca más. Aquel que había sido cobarde ante una doméstica llegó a ser un valiente predicador ante una multitud. Aquellos que cuestionaron a Jesús con quién sería el mayor de todos, ahora se regocijaban en ser contados por dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Todo esto sucedió por los cambios realizados por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Creen que podemos vivir una vida de victoria entonces? Claro que sí. Déjenme dejarles con el pasaje que se encuentra en Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Y con esto vamos a terminar en esta mañana. Dice la palabra del Señor: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y lo pongáis por obras. Dios quiere poner su espíritu dentro de nosotros para que seamos cristianos victoriosos, pero para que eso se haga una realidad, tenemos que nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu. Necesitamos ser bautizados de las dos maneras para poder ser limpios del pecado original y del pecado personal. A nadie nos gustan las derrotas, todos queremos salir victoriosos. Y si ese es el anhelo de su corazón en esta mañana, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y yo no puedo entrar a su corazón, ¿verdad? Yo no puedo entrar en su mente, ¿verdad? Y poder ver las cosas que están pasando por su mente en esta mañana. Yo no conozco su situación, ¿verdad? Las cosas que Dios lo ha llamado a hacer, ¿verdad? O si tiene alguna duda, o si tiene algo de egocentrismo dentro de su corazón, si tiene algún rencor contra alguien, el Señor lo quiere sanar en esta mañana.
Su palabra ha sido expuesta, ¿verdad? Y hemos visto claramente que a través del Espíritu Santo podemos ser limpiados, podemos ser purificados, ¿verdad? Pero también en esta mañana, si usted no ha entregado su vida al Señor, ¿verdad? Si usted no ha sido bautizado por las aguas, ahora es tiempo de pasar adelante y hacer un compromiso con el Señor. El Señor lo quiere salvar, el Señor lo quiere cambiar, ¿verdad? Y esta mañana tuvimos un tiempo hermoso de alabanza donde decíamos victoria, la victoria mía es, ¿verdad? Pero necesitamos venir al altar, ¿verdad? Necesitamos pasar y hacer un altar delante del Señor y abrir nuestro corazón, ¿verdad? Abrir nuestras vidas delante de Él para que Él nos pueda limpiar de todo pecado. Y con nuestras cabezas inclinadas vamos a orar esta mañana. Padre, Tú conoces nuestra vida, Señor. Desde antes, Señor, que nosotros viniéramos a este mundo, Señor, Tú ya sabías que nosotros nos encontraríamos en este lugar. Señor, hermanos y hermanas de diferentes lugares, Señor, de diferentes naciones, nos hemos reunido en esta mañana, Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre. Pero asimismo, Señor, nos hemos reunido para escuchar tu palabra, Señor, las cosas que tú tienes para nosotros. Señor, en esta mañana yo quiero pedirte que tú, Señor, pases en cada lugar, que tú pases en cada vida, Señor, en cada corazón de cada hermano y cada hermana, Señor, y tú puedas hablar a su corazón. Señor, que tú puedas traer paz sobre cada uno de ellos, mi Dios. Porque no hay nadie, Señor, que lo pueda hacer. Solo tú, Señor, puedes traer convicción a nuestras vidas. Y en esta mañana, con nuestros rostros inclinados, yo quiero, si alguien quiere pedirle perdón al Señor por sus pecados, levante la mano. Si tiene pena de pasar aquí adelante del altar, no se preocupe, levante su mano. ¿Verdad? El Señor está en este lugar. Si usted en su corazón ha tenido luchas últimamente, en su mente, ¿verdad? Las cosas no están claras. Oh Señor, ya me arrepentí, ya me bauticé, ya fui nacido de nuevo a través del agua, pero mi corazón tiene dudas, mi corazón tiene dolor. Yo le voy a pedir que levante su mano. El Señor está aquí en este lugar. Padre, y al continuar delante de tu presencia, Señor, yo te pido, Señor, por estas manos levantadas en esta mañana, Señor, que tú puedas venir a sus vidas, Señor, tú puedas tocar el corazón, Señor, para que ellos puedan ser transformados, mi Dios. Si hay alguien, Señor, que no había pedido perdón por sus pecados, en esta mañana, Señor, con las manos levantadas, Señor, tú conoces su convicción, tú conoces su corazón, Señor, y sabemos, Señor, que con la mano levantada es un signo, Señor, de diciendo, Señor, perdóname. De levantando la mano, Señor, decir, aquí estoy, Señor, mira mi posición, mira mi vida, mira mi corazón, cómo he caminado, Señor, a través del mundo sin rumbo y sin dirección. Pero en esta mañana, Señor, mira las manos, Señor, mira los corazones, Señor. Ellos vienen delante de ti, Señor, a pedirte perdón. Ellos, Señor, vienen delante de ti con un corazón humillado, mi Dios. Perdónales. Llénalos, Señor. Dales convicción en sus vidas. Renueva nuestras vidas, Señor. Señor, y si hay alguno, Señor, que tiene amargura, que tiene dolor en su corazón, Señor, ven en esta mañana. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, para que nunca más volvamos a ser igual. Y Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, porque sabemos que al salir de este lugar, Señor, no regresamos con las manos vacías. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra es vida, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.